Llega nuevamente a la mañanera la reportera Reina Haydée Ramírez, pero ahora con un solo propósito: encarar no solo a la presidenta, sino también al general Ricardo Trevilla Trejo. Veamos este diálogo circular. Gracias, Reina. Este coro de personas Vamos que tiene a otro aquí. compañero, compañera. Presidenta, entonces, ¿me va a dar la palabra en 15 días o cuándo? Sí, en un mes. No, entonces En 15 días, ándale. Presidenta. Vamos a cambiar ya de reportero, Reina, o reportera. Vamos a otro periodista. Presidenta, ¿por qué dice que el Verde Reina, y el PT ahora vamos a hacer una votación? la llevaron a donde está ¿Quién usted vota? ahora? Porque Reina ya terminó su turno. Pues si está lleno de paleros, mire. Son los... Fíjese quién levanta la Reina, mano. yo creo que hay que darle respeto a la mañanera del pueblo, por la gente que nos está viendo, por todos. Cada quien tiene un espacio para preguntar. Así ya es. llevas casi media hora hablando. Yo creo que le corresponde a otro compañero, Sí, si te presidenta, parece. pero usted le da la palabra a cada semana, Sí, 30 minutos, a Contralínea, a Hans Salazar, a Pedrero. Ayer se la dio a Liz, que porque estaba de visita, nunca viene. Y Compañera es parte... Reina. o sea, tenemos que ser parte de la Sí, cuarta pero no todos transformación. usan media hora de la mañanera. Vamos Pues, ya, porque no quiero yo, Pues si la no me verdad, que deja la mañanera preguntar, del ayer pueblo... usted me pide respeto a mí, pero ayer no le pidió respeto a Pedrero cuando me insultó, o no sé si se refería a mí, a usted, porque usted fue el que lo interrumpió. ¿Te parece, Reina, que te demos la palabra en 15 días para que los compañeros puedan seguir hablando, por favor? Bueno, vamos por acá. Reina, nada más vamos a ser breves. Me dijeron que llegaste antes de las 6. Adelante. Sí, adelante. Gracias. Nada más breves para que podamos... ¿Ya? ¿De una vez? Ya, de una vez. Perfecto, gracias. Gracias, presidenta. Fíjate, un día antes del mes, 2. Gracias sinceramente, de verdad, porque me va a dejar preguntar delante del Gabinete de Seguridad, que ya tiene, desde la última vez que estuvo Gers Manero aquí, que no supo cómo explicar que enviaron gente para Estados Unidos. Pero bueno, la primera, si es para el general. Si usted estuvo aquí a raíz de los sucesos de Jalisco con este personaje, usted ha hablado aquí que la consigna o la orden fue detenerlo, capturarlo. Entonces mi pregunta para el general es, ¿por qué lo mataron? ¿Cómo fue ese momento? Si nos puede explicar, por favor. Bueno, lo explicó aquí el general. ¿Quiere comentarlo, general? Pero si nos puede dar detalles cómo fue, porque si tenían una orden de capturarlo, ¿por qué lo...? Pues porque fueron agredidos los elementos del ejército y respondieron de acuerdo a la ley al uso de la fuerza racional. Pero sí puede Pero contestar. puede explicar el general. Gracias. En toda operación militar se dictan unos documentos, se llaman órdenes generales de operaciones, y ahí siempre se establece que toda operación, todo el personal tiene que apegarse a la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza, es decir, no pueden utilizar su armamento indiscriminadamente, no lo pueden utilizar si es que no se ve en peligro su vida o la de sus compañeros, y este fue el caso. Debemos recordar que lamentablemente ahí fallecieron 2 oficiales y un elemento de tropa. Fueron 2 fases, una en las cabañas, ahí fallece un oficial y uno de tropa, y después ya en el bosque, en donde se encontraba el Mencho con otras 2 escoltas, rodeado, se le conminó a entregarse, él hizo fuego, fallece un oficial y el resto del personal, en defensa de su vida, pues tuvo que hacer uso de su armamento en apego a esta ley. Ahí es herido, el personal de sanidad le brinda los primeros auxilios a los 3 elementos y también a otros 2 de nosotros, y son trasladados en helicóptero
¿Era un grupo llevarlo. numeroso? ¿Mande? Era un grupo, los que fueron detrás de estos 3 personas, ¿cuántas personas eran? ¿Los que iban con quién? Detrás de este personaje y sus 2 escoltas, ¿cuántos elementos militares? Eran dos equipos de Que lo fuerzas rodearon. especiales. Hablamos alrededor de 13, 14 elementos, sí. ¿Y cuál es el protocolo general una vez que lo tienen ahí ya, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llaman ustedes? Ya sometido, cuando ya está ahí la persona. Cuando están heridos, se les proporcionan los primeros auxilios. Se trata de estabilizar. De inmediato se pidió el apoyo de una ambulancia aérea y ese es el protocolo. ¿Y se toman fotos? ¿Se toma una prueba del hecho o algo? ¿Cómo se puede saber, cómo puede saber el pueblo que no lo mataron de otra manera que no fuera en el enfrentamiento? La Fiscalía hizo toda la necropsia de ley, ellos hacen todos los peritajes y es la manera en que se puede comprobar pues que se apega a la ley. Pero ustedes sí tienen pruebas de cómo fue, ¿no? Para poder cualquier situación. Todo se entregó a la Fiscalía General de la República. Me refiero porque era un personaje importante para la cuestión como ustedes ya lo mencionó aquí, Sí. que era un personaje muy importante por todo lo que hablaban ustedes, que estaba hasta en 36 países y en casi todo el país operando. Entonces, por eso me refiero a que si no era, pues, ¿por qué no se capturó vivo? Exactamente. ¿Y si no queda, perdón? ¿Por qué no se capturó vivo? Pero pues ya ustedes… No, se intentó, Sí, se pero intentó. si está muriendo nuestra gente, ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse. Ahora, por las características propias de este delincuente, es evidente que era poco probable que él se entregara. Llevaban mucho armamento, también se explicó aquí. Muy bien, general. Y ya que está ahí, por favor, hace el año pasado, creo que como a mediados del 2025, se publicó un reportaje sobre los abusos y acosos y más de 500 casos que están que están denunciados de elementos, mujeres militares que han denunciado abuso, acoso, incluso hasta violación dentro del ejército. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hablan ellos de que hay impunidad? ¿Y cómo se están llevando estos casos? ¿Por qué no se resuelven? Cuando hay delitos que tienen que ver con el fuero común, un militar no son de no mujeres solo es militares, juzgado. Mujeres militares, acoso y abuso dentro Sí, del ejército. no solo es juzgado por su propia ley, sino es entregado a la Fiscalía General de la República en su caso. El domingo que hicimos el evento con las mujeres de las Fuerzas Armadas, el general explicó que hay varias instancias que apoyan a las mujeres en caso de denunciar acoso, abuso, y justamente se han estado reforzando estas áreas para que haya toda la certeza de que alguna compañera de las Fuerzas Armadas, si ha sido abusada o incluso si ha llegado a la violación, pueda denunciar en un marco de toda confianza. Y eso es lo que le he pedido yo al Ejército, a la Marina, que se fortalezcan estas áreas para que las mujeres, en caso de una situación de este tipo, pues puedan ser protegidas y apoyadas. Hay casos del 2012 para acá, según estos 500 casos son del 2012 a la fecha, ¿no? Entonces, ¿qué si quieres, lo que hacemos es entregar, que nos pida, que el general nos pueda entregar ¿Por cómo personas. Recientemente, por ejemplo, les puedo dar un caso de una denuncia que hubo en Colima. De hecho, fue un oficial y está detenido. Está detenido. ¿Ese de ahora en su sexenio? ¿O? Sí. Y pero está sí se están detenido. atendiendo. Hubo un caso, otro caso de una denuncia que se hizo y que también está detenida la persona. Entonces, no hay impunidad. Y lo que Sí queremos es la protección, pues, de todas las mujeres de México y en particular mujeres policías, mujeres de las Fuerzas Armadas,
mujeres que dan su vida para apoyar a el pueblo de México, pues que también ellas tengan toda la protección. Entonces, con todo gusto le pedimos al general que nos dé todos los datos del número de personas que han sido sancionadas por un caso de acoso o abuso. Creo que hablan de, según el reportaje, no supera los 30 personas y prácticamente ponen la denuncia y ahí se quedó en escondida. Ahí me consta que en el sexenio ha habido denuncias y el primero que dice no impunidad es el general secretario. Entonces hay disposición. Él solicita que haya sanción a los responsables. Entonces hay disposición de usted, el general, que de estos 500 casos que están ahí desde el 2012… Si hay algún caso que no se ha revisado bien, que se avancen, que no se queden en stand-by, congelados. Sí. Presidenta, también pues estuvimos en Zapopan, allí así como usted estuvo en San Quintín y pues la vimos muy sentida de descubrir la pobreza en que se vive ahí en los jornaleros agrícolas. También en la costa de Hermosillo, a ver cuándo va por allá al poblado Miguel Alemán, que están igual o peor. Mucha consumo de cristal, mucha droga. Pero entonces yo fui a Zapopan, yo no había… Alguna vez estuve por allá en Jalisco, pero ahora que fui, pues yo, o sea, realmente, Presidenta, realmente la pregunta es… ¿a qué calma se refiere usted y el gabinete que se volvió después de la captura y muerte de esta persona? ¿A qué calma se refieren que volvió no solo en Jalisco, sino en el país, en estos 20 estados, 21 estados, que hubo eventos de su gente, de esta persona, para desmanes? Hay personas desaparecidas. ¿A qué calma se refiere usted que volvió México? Bueno, el domingo pues hubo episodios de quema de vehículos y lamentablemente y tristemente de muchos elementos de la Guardia Nacional que fueron atacados. Muchos de ellos fallecieron. El lunes ya no estaba esta situación más que en algunos lugares y ya para el martes incluso habían sido recogidos todos los vehículos que se habían quemado. Obviamente seguimos trabajando para disminuir los delitos en el país, pero en este momento esa situación que se vivió el domingo y todavía el lunes, pues en este momento ya no existe. O sea, a lo que pasó en ese día, no se refiere a la situación de violencia que vive el país y que está pues muy fuerte, Presidenta. Bueno, pues mira, hay una reducción de 44% de homicidios. Sí, tengo una pregunta. Evidentemente queremos seguir disminuyendo más. No es que los homicidios dolosos ya lo logramos y hasta ahí vamos y ya nos vamos, no. Este es un trabajo de todos los días. ¿Cómo logramos esto? Porque es importante. Esto no es de casualidad. Este es un trabajo del Gabinete de Seguridad en coordinación también con muchas entidades de la República, de un trabajo cotidiano. Entonces lo hemos dicho, ¿en qué avanzamos en este gobierno? Pues estamos fortaleciendo la inteligencia y la investigación. Eso nos ha dado mucho apoyo. ¿Qué fue lo que hicimos para fortalecerlo? Pues fortalecimos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en sus actividades de inteligencia e investigación para la detención de presuntos delincuentes y creamos el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este sistema de inteligencia, el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública. Este sistema permite que haya colaboración ya por ley
de Inteligencia de Defensa, Inteligencia de Marina, Inteligencia de la Secretaría de Seguridad, del Centro Nacional de Inteligencia, que fue formado esencialmente para la seguridad nacional y que hoy su principal tarea es la seguridad pública, la protección de la ciudadanía. Entonces, esto nos ha permitido tener más inteligencia, más investigación. ¿Para qué sirve eso? Pues para ayudar a los ministerios públicos a hacer carpetas de investigación. ¿Y para qué sirve eso? Para que un juez pueda ordenar una orden de aprehensión. Es muy importante, lo he explicado en otras ocasiones, cómo funciona el sistema penal acusatorio en nuestro país a partir del cambio que se hizo y que entró en vigor en el 2015. Si se detiene en flagrancia a un presunto delincuente, tiene que ser en flagrancia, en el momento en que se está llevando a cabo el delito. No puede ser horas después, tiene que ser en flagrancia. Con el sistema anterior, la flagrancia era más, estaba más permitida en otros sentidos. Si una persona dice, esta persona ayer me robó la bolsa, el policía no la puede detener con nuestro sistema actual. Pero sí la extorsiona. Porque no tiene pruebas, más que el testimonio de la persona, y ya no es en flagrancia. Entonces tiene que haber inteligencia e investigación para demostrar que esa persona en efecto le robó la bolsa. Hay veces que la ciudadanía dice, oye, ¿por qué este policía le estoy diciendo que esta persona es la que delinque en la colonia y no la detienen? Pues el policía, bajo nuestro sistema actual, porque una persona la denuncia, así no la puede detener. Tiene que haber una prueba contundente o debe ser detenido en flagrancia. Así está el sistema penal. Sí, hay policías honestos, pero la mayoría extorsionan. Déjame terminar. Con la inteligencia y la investigación, pues que hay pruebas para poder hacer una carpeta de investigación y poder detener un delincuente que no salga al otro día, sino que realmente hay suficientes pruebas para que el Ministerio Público pueda detenerlo y un juez ordenar una orden de aprehensión y detenerlo a partir de ahí. Entonces, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación nos ha ayudado a la detención de más de 24,000 presuntos delincuentes que tienen que llevar su juicio. ¿Pero cuántos de ellos ya salieron a la calle? Por eso, pero se están disminuyendo. Nadie dice que se hayan acabado los delitos, pero lo que no puede negarse es que hay una disminución, porque esta información viene de todas las entidades de la República, de todas. Sí, de las esta viene de la Fiscalía de Nuevo León, de la Fiscalía de Coahuila, de la Fiscalía de Durango, de la Fiscalía de Querétaro. Lo estoy diciendo para que vean que son de todos los partidos políticos. Ya que toca ese tema de las fiscalías, Presidenta, usted dijo que ya después de la reforma judicial que se hizo, iban a meterse justamente a ordenar los ministerios públicos, las policías y todo esto, porque ahorita han transcurrido 7 años de este proyecto político de la Cuarta Transformación, y el sistema judicial en México sigue siendo el mismo. El que tiene dinero, el que tiene recursos puede procurarse justicia. El que tiene amigos, parientes, lo que sea dentro del gobierno puede procurarse justicia, pero la gente común todavía no se puede procurar justicia. La pregunta es ¿cuándo van a ordenar a estos MPs? Y traigo como 20 casos, Presidenta, de gente que le fincaron, le inventaron denuncias. Ahorita le voy a contar uno, pero sí me gustaría escuchar, o la gente, más bien el pueblo, quisiera saber cuándo van a meter en cintura a los ministerios públicos y a las policías de los ministerios públicos. Es que es una mafia, Presidenta, se ponen de acuerdo a todos, el MP, el Ministerio Público, el Defensor Público, y arman todo un expediente que pareciera que es verdad, y ahí pueden tener a la gente 5, 10 años tratando de defenderse. Fíjate y que ahora no se logra. Por Constitución, las fiscalías son autónomas. Bueno, eso es falso, Presidenta. Entonces, ¿de quién depende el fiscal de un estado? Pues el Congreso lo nombra. O el de Sonora distintas depende maneras. de Durazo. Entonces,
Lo que sí es que nos ha informado la Fiscal General de la República que muy pronto va a presentar su plan de trabajo. Y este plan incluye pues el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República. Eso va a dar ejemplo pues a las fiscalías estatales, porque al irse modificando la Fiscalía General de la República, pues que ya de por sí ya hay cambios importantes, pues se van a fortalecer también las fiscalías estatales. Nosotros no tenemos contemplado en el corto plazo enviar alguna iniciativa para el caso de las fiscalías, pero puede llegar a ocurrir. Le voy a mencionar unos casos de Sonora. Yesenia Contreras, Carolina Hernández, Brenda Aguilar, 21 años, Jimena Sánchez, 18 años, son víctimas, jóvenes desaparecidas, jóvenes. 39,000 desaparecidos con Peña Nieto, 53,000 con AMLO y 17,700 hasta lo que va de su sexenio. Según los estudios que han hecho organizaciones no gubernamentales, se han incrementado las personas desaparecidas. Y hasta ahorita pues no Eso es lo no que hemos visto. dicen. Tú lo has dicho y lo dice Loret de Mola y lo dicen otros. No, las de que en organizaciones. realidad ya no hay, de que en realidad ha aumentado el número de desaparecidos. Vamos a mostrar ya este mes, ya lo terminamos, todo lo que tiene que ver con los datos de personas desaparecidas. Bueno, independientemente de los datos, que al final de cuentas sí, es un tratamiento que le da el Estado a las personas de números, así como lo del 44%. Y yo le menciono a estas personas porque incluso, mire, estos muchachos, los de Mazatlán. Si no lo pasas, con todo gusto. No, pues ya lo tiene, revisamos. usted ya dijo que Harfush. Pero le voy a contar uno, Presidenta, A ver, que todavía no ha cerrando, estado… Reina, para que los demás puedan preguntar. Sí, muy bien. Hay un caso, hay un joven desde el 2021, o sea, cuando llega a Durazo, empieza un sistema de las policías municipales ya ni siquiera son los delincuentes normales, es la policía la que se pone a secuestrar gente. Entonces, ahí está este caso documentado y están involucradas todas las policías. Este muchacho lo secuestran, enfermo de epilepsia, y piden por él 80,000 pesos, luego 30,000, al final la familia da 15,000 pesos, los entregan, pero los amenazan porque fueron a poner la denuncia. Denunciaron tortura, secuestro, dijeron quiénes son las personas. ¿Y qué es lo que pasó con esta familia? Tuvo que salir huyendo de Ciudad Obregón, que por cierto el alcalde es Javier Lamarque. Y se tiene que salir huyendo la familia. Está ahorita en algún lugar de Ciudad de México. Bueno, es más, están ahorita allá afuera, andan aquí, tienen 1 año y medio dando vueltas. Ya los atendió Andrés Manuel, los atendió usted porque la fueron a corretear en un evento. Y, Presidenta, esto es producto de una fiscalía corrupta. El fiscal que está en Sonora lo llevó Alfonso Durazo y no lo quiere cambiar, pero este señor ha hecho y deshecho. Este fiscal inventa casos. Hay otro caso, Sergio, otro muchachitos, Presidenta, que usted, necesitamos quien pague por el robo en este Oxxo, y agarran al que se parece, es más, a veces ni se parece. Pero mira, sí, te voy a… No niego que pueda haber casos… Rosa Isela sabe de este caso y sabe que lo que digo es verdad. Ahora escúchame nada más. No digo que pueda haber casos de injusticia, tanto que los atiendo personalmente cuando salgo fuera de la ciudad, sobre todo. Los atiendo personalmente, incluso desde la oficina le damos seguimiento a muchos de ellos de manera personal. Ahora la fiscal nos ayuda y obviamente Rosa Isela siempre está apoyando para casos en donde hay una persona que injustamente fue detenida. Pues lo cierto es que si las detenciones no estuvieran vinculadas a delincuentes, no bajarían los delitos. Es decir, si las detenciones fueran simuladas en todos los casos, nada más para decir estamos deteniendo personas, pues no bajarían los delitos, porque los delincuentes pues seguirían libres. Entonces, la disminución de delitos es una muestra de que la atención a las causas, que ahora vamos a fortalecer con más educación
y más actividades deportivas y culturales para los jóvenes, y al mismo tiempo la disminución de la impunidad, pues dan resultados, que la estrategia nos está dando resultados. Obviamente no debemos permitir que ningún inocente vaya a prisión, pero evidentemente las detenciones que se han hecho pues tienen que ver con la disminución de delitos, si no, pues no estarían disminuyendo los delitos. Pero también sobornan a los delincuentes, las policías los sobornan. Bueno, vamos a cerrar ya. Presidenta, está también don Lázaro Ortega, 80 ¿Te parece años. la última pregunta? Es que me quedan dos, pero bueno, ya, para la cada siguiente. 15 días, pero cuando, pues sí, si me da cada mes, presidenta. Bueno, pues al siguiente mes. Y además no le he preguntado de Harfuch, o sea, no me lo va a dejar que se me vaya vivo. ¿Cómo, presidenta? Don Lázaro, y esta le toca a él. Mira cómo tienes a todos. Y esto le toca a Harfuch porque Harfuch es el que encargado ahora de los penales en el país. Hay don Lázaro Ortega, 80 años, preso en Hidalgo por un delito que no cometió. Pásanos todos los casos que tienes de personas que presuntamente son inocentes y Rosicela les da seguimiento personal y yo las reviso personalmente para que en caso de ser inocentes y tener pues todos los mecanismos para poderlos liberar, pues salgan libres. Sí tiene un equipo para que, la Secretaría tiene un equipo como para revisar estos casos. Sí, y también se tiene que buscar. Se da cuenta de que está armado el expediente. De verdad, yo ya hasta aprendí a hacer eso. El de don Lázaro. Vamos ya, Reina, para que los demás pregunten. Ya llevas 25 minutos. Todavía me faltan 20, acuérdese que son 40. Vamos. Presidenta, Santiago Levy, ¿qué le hizo a la 4T que no lo quieren? ¿Qué le hizo? Porque era… Sin comentarios. Creo que tiene un orden de aprehensión por violencia, ¿no? Ya le acaban de conceder un amparo contra esa… Bueno. ¿Ya ves? Contra esa orden. Sí. De hecho, que era… ¿Cómo se dice? Que la orden era… Bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí, pero ¿sabe por qué le menciono el caso de Santiago Levy? Porque el acoso Ni judicial… vale la pena hablar de… Presidenta, sí vale la pena porque él era un fiel seguidor de la 4T pues, y ahora ya no está. Pues sí, le por eso fincaron no. una… ¿Sabe qué es lo preocupante del caso de él y del de Hernán Gómez y de Marcela Nochebuena, periodistas, y el de otros ciudadanos que tienen denuncias, acoso judicial, que están envueltos ahorita en ese tipo de casos? No, yo fui jefa de gobierno cuando este caso, y puedo decirles que fue denuncia de la persona. La fiscal general era fiscal de la Ciudad de México y fue bajo denuncia, de hecho hasta hubo grabación. Pero bueno, por la construcción de dos pisos. No, era otro tema. ¿O el otro de la agresión a la señora? ¿O cuál? Es que ya me los… Vamos a cerrar para… Miren nomás Gracias, Reina. Este coro de personas Vamos que tiene a otro aquí. compañera. Presidenta, entonces, ¿me va a dar la palabra en 15 días o cuándo? Sí, en un mes. No, entonces en 15 días, ándale. Presidenta. Vamos a cambiar ya de reportero, Reina, o reportera. Vamos a otro periodista. Presidenta, ¿por qué dice que el Verde Reina, y el PT ahora vamos a hacer una votación? La llevaron a donde está ¿Quién usted vota ahora? porque Reina ya terminó su turno? Pues si está lleno de paleros, mire. Fíjese quién levanta la Reina, mano. yo creo que hay que darle respeto a la mañanera del pueblo, por la gente que nos está viendo, por todos. Cada quien tiene un espacio para preguntar. Así ya es. llevas casi media hora hablando. Yo creo que le corresponde a otro compañero, Sí, si presidenta, te parece. pero usted le da la palabra a cada semana, Sí, 30 minutos, a Contralínea, a Hans Salazar, a Pedrero. Ayer se la dio a Liz que porque estaba de visita, nunca viene. Y Compañera es parte… Reina. o sea, tenemos que ser parte de la Sí, cuarta pero no todos transformación. usan media hora de la mañanera. Vamos Pues, ya porque no quiero yo, Pues si la no verdad, me que la deja mañanera preguntar, del pueblo… ayer usted me pide respeto a mí, pero ayer no le pidió respeto a Pedrero cuando me insultó, o no sé si se refería a mí, a usted, porque usted fue el que lo interrumpió. ¿Te parece, Reina, que te demos la palabra en 15 días para que los compañeros puedan seguir hablando, por favor? Sí. Por respeto a todos los que nos escuchan, por respeto a
los compañeros periodistas que están aquí. Yo creo que ya media hora fue suficiente, ¿te parece? ¿Ya llevamos media hora? Ya llevamos media hora, desde las 8 de la mañana. Bien. Bueno, vamos al siguiente, en 15 compañero. días, Vamos. pues, Presidenta, gracias. Adelante. Hola, Presidenta, ¿qué tal? Muy buenos días a usted y a todos el Gabinete de Seguridad. Juan Fierro, del periódico tiempo.com.mx y puentelibre.mx. El primero, Presidenta, la primera pregunta es acerca de el reporte que le pasaron del derrumbe del edificio, pues que en donde hay al parecer 3 víctimas ya. Pues conocemos lo que se ha hecho público, no hay mucho más información. El edificio estaba en demolición y se vino abajo. Todavía hay una persona por rescatar. Estuvo el equipo de la jefa de gobierno, la propia jefa de gobierno, su equipo de protección civil, Marina y Defensa enviaron caninos para poder apoyar el rescate, y pues ya las explicaciones posteriores pues tendrán que dar las autoridades de la Ciudad de México. Gracias, Presidenta. La segunda pregunta es acerca de conocer su opinión sobre los resultados del Consejo Nacional de Morena. Si usted cree que con esto garantiza el piso parejo y sobre todo la unidad de los integrantes de Morena. Pues eso ya es del partido, ¿no? Ya no me corresponde a mí, ya les corresponde a la dirigencia de Morena. Muy bien, Presidenta. En el siguiente tema es acerca de los mexicanos que ya han salido pues de lo que es el conflicto o el territorio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Conocer si ya tienen los datos actualizados de cuántos mexicanos ya están. Sí. ¿Los tienes? 1009 a ver, pásame los países para que los podamos reportar. 1009 mexicanas y mexicanos que se transportan por tierra, y ahí donde ya hay vuelos ya son repatriados. Turquía es uno de los países en donde hay vuelos y pueden regresar a México. ¿Han detectado, Presidenta, un ingreso de ciudadanos de Irán a México, refugiados sobre este conflicto, que estén llegando a México? No, más allá de los ciudadanos mexicanos, no. Y por último, Presidenta, el día de ayer Alfonso Ramírez estuvo platicando precisamente de esta falta de votos por parte de la coalición del PT y Verde, y platica acerca del plan B que usted ya nos había comentado. Él señala que es necesaria una coalición política y ciudadana dentro de este plan B, y que que venga a permitir de alguna otra manera esta alianza la transformación de muchas instituciones del Estado mexicano. Él habla especialmente de combatir la corrupción y la impunidad que existen, sobre todo con los privilegios. ¿Usted ve esta alianza ciudadana, esta coalición política necesaria para continuar en este proceso del plan B que se avisora de alguna otra manera pudiera suceder en materia de la reforma electoral? Pues no sé exactamente a qué se refiere Alfonso. A ver, por la encuesta, la aprobación de la presidenta. Mi aprobación, sí, de ENCOL, porque pasamos del resultado de las… Fíjate. Si hay una aprobación mayoritaria, no solo a mi persona, sino lo que representamos como proyecto. Si hubiéramos traicionado nuestro pensamiento, pues no tendríamos esa aprobación. Si hubiéramos traicionado la cercanía con el pueblo, pues no tendríamos esa aprobación. Si hubiéramos privilegiado a los demás recursos económicos frente a los más pobres del país, pues no tendríamos esa aprobación. Si nosotros hubiéramos cedido en nuestra soberanía, pues no tendríamos esa aprobación. Entonces esa aprobación tiene que ver con un proyecto de nación, y eso es lo que piensa el pueblo de México. La gran mayoría está de acuerdo
con el proyecto de nación que representamos. Pues esa es la gran alianza, la del gobierno con el pueblo. Mientras no nos separemos del pueblo, todo va a ir bien. Presidenta, ya por último, el día que aquí estuvo el general Treviño explicando los operativos dentro de este personaje, conocido como el Mencho, me llamó mucho la atención cuando platicaba que ya existe alguna resistencia por parte de los jóvenes para ingresar a los grupos delictivos. Y de alguna otra manera hablaba de lo que es la atención a las causas. Aquí cada martes de seguridad nos dan números, nos dan datos que en sí, pues bueno, la gente le busca, ¿no? Pero ¿cuál sería en este caso, Presidenta, el papel fundamental que tiene la atención a las causas en este programa de seguridad? Muchas gracias, Presidenta. Cuando los equipos van casa por casa, preguntan a las familias su problemática. Puede ser que la familia, ninguna de los adultos, o puede ser un adulto o una adulta, no tiene empleo. Y eso pues genera problemas de ingreso en la familia. Puede ser que un joven de 15 años no haya podido entrar a la preparatoria. Puede ser que los niños y niñas por alguna razón no van a la escuela. Puede ser que la vivienda tiene problemas graves. Entonces, no es solamente que se toque la casa y se diga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Venimos del gobierno. ¿Ya tiene la pensión de adulto mayor? No. Cuando se conoce la problemática, se canaliza. Entonces, se da una atención muy focalizada a la familia. ¿Necesitas empleo? A ver, Marat, ¿qué opciones de empleo hay en esta zona para que estas personas puedan tener empleo? ¿Qué programas tenemos que puedan ayudarles? Joven de 15 años, no tienes espacio en la escuela. A ver, Mario Delgado, vamos a ayudarle a este joven a que vaya a la escuela y que tenga su beca Benito Juárez. Nos dimos cuenta en todo este proceso, además de con la apertura de las preparatorias, pues que todavía hacen falta más preparatorias en el país, más universidades también, pero más preparatorias. Entonces ampliamos el número de preparatorias en lugares sobre todo pues más cercanos a la vivienda de las personas. Entonces ahora pues vamos a canalizar mejor. Si hay un joven, por ejemplo, que dice pues es que yo quiero hacer deporte, pues a ver, está el programa de Boxeando por la Paz, que es un joven que de alguna manera está en riesgo de entrar a un grupo delictivo por distintas razones. Ahora ya tenemos Jóvenes Unen al Barrio y entra a este programa. Entonces la atención a las causas no solamente es los programas de bienestar, la educación, el acceso a la salud, Jóvenes Construyendo el Futuro, sino la atención a las familias. Y además se hacen actividades públicas de rescate de espacios públicos. Entonces llama a la ciudadanía, vamos a pintar esta cancha, vamos a limpiar esta zona que está muy sucia de la colonia, y eso pues permite también generar una actividad distinta en la zona. Entonces a eso nos referimos con atención a las causas. Y los jóvenes, particularmente las y los jóvenes, pues los orientamos. Tienen problemas de salud mental, de algún problema de depresión, pues los orientamos para que puedan tener una salida. Por eso lo que presenta aquí Rosa Isela de las 324,000 casas, pues es que se ha atendido a 324,000 familias en las colonias de los municipios que hemos identificado como los de mayor problema. Hoy, por ejemplo, tenemos una reunión con presidentes municipales de 61 municipios del país, de todos los partidos, porque queremos hacer un programa especial en esos 61 municipios, junto con los presidentes municipales, obviamente gobernadoras y gobernadores también, pero queremos pues trabajar todavía más en la atención a las causas, que hemos identificado pues que son municipios que lo requieren todavía más.
Entonces, ese es el programa de atención a las causas. Y eso nos ayuda a que jóvenes, por ejemplo, que son primodelincuentes y tienen que ir a firmar a un tribunal cada semana, pues los canalizamos a Reconecta con la Paz, que es otro programa que tenemos. Entonces son atenciones focalizadas que nos ayudan pues también a estos resultados. Gracias, presidente. Vamos, a ver la compañera que hace también como un mes que no preguntas. Presidenta, buenos días. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, ¿qué opina que el presidente Donald Trump haya conformado un grupo con países latinoamericanos de derecha? Bueno, pues es lo que él decidió, ¿verdad? Lo que he comentado, pues es que nosotros tenemos un entendimiento desde antes con Estados Unidos, desde antes, desde que llegó el presidente Trump, establecimos un grupo de trabajo. ¿Cuándo habrán ido a Washington ustedes? ¿Cuándo fueron con el secretario de Relaciones Exteriores? 7 de febrero del 25. O sea, casi 20 de enero entró él, ¿no? 5 de febrero ya estaba el equipo de seguridad en Washington. Y a partir de ahí, después vino aquí Marco Rubio, que fue cuando ya se cerró el entendimiento con Estados Unidos, en el marco de nuestra soberanía, nuestra protección del territorio, y ese trabajo pues lo seguimos haciendo. Cada mes hay una reunión de ese grupo de trabajo, de los equipos para seguir avanzando en los temas de seguridad. Entonces nosotros pues desde antes ya teníamos un acuerdo con Estados Unidos, más allá de los asuntos de declaraciones, pues lo que nosotros vemos pues es la relación permanente que tenemos con el Departamento de Estado, con el Comando Norte, con las distintas instituciones de seguridad de los Estados Unidos y los resultados de disminución de tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos, que se ven claramente pues en los datos que presentamos. Presidenta, ¿cómo interpreta esta reunión? ¿México fue invitado? No fuimos invitados, pero no necesitábamos ser invitados, porque nosotros tenemos ya un acuerdo con Estados Unidos. Gracias, Presidenta. Regresando un poco a Morena, ya dio fechas para definir posibles candidaturas a distintos cargos de elección popular casi un año antes de las elecciones. ¿No considera que adelantar el proceso podría volver más vulnerables a los aspirantes que pues ataques de la oposición? ¿Cómo, perdón? Sí, que si no considera que adelantar el proceso podría volver más vulnerables a los aspirantes frente a ataques de la oposición. Bueno, pues es lo que decidió Morena, ¿no? Yo no participo ya en esos detalles. Ellos toman sus decisiones de acuerdo al análisis que hacen de cuándo consideran que pueden tener los coordinadores, les llaman, ¿no? de la transformación. Y ya después, pues, dentro del marco de las leyes electorales, pues harán sus campañas. Gracias, Presidenta. ¿Me permite una pregunta para el secretario? Sí. Muchas gracias. Secretario, ayer informó sobre el decomiso de 2 toneladas de cocaína en las costas de Acapulco, Guerrero. ¿Sabe a qué cártel podrían pertenecer y qué valor representan? Este aseguramiento se suma a las 60 toneladas ya en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum que han sido aseguradas por la Secretaría de Marina. En este caso lo tenemos relacionado con una facción de cártel de Sinaloa. ¿Los anteriores? ¿Sabe a qué de cártel? Diferentes grupos, pero de diferentes cárteles y grupos. Son 60 toneladas, han sido, solo en alta mar obviamente, de defensa ha habido muchísimos, por tierra van 345 toneladas. Pero estos en alta mar han sido de distintos grupos. En este caso pertenecía al cártel de Sinaloa. Gracias, secretario. Mira, ponle la droga incautada, que lo presentó Omar en su presentación. Fíjense, son 346 toneladas. Hagan de cuenta que son, ¿cómo cuánto pesa un vehículo? ¿Media tonelada? ¿1 tonelada?
1 tonelada, un coche, 1 tonelada. Yo digo que pesa menos, pero pues por ahí, 1 tonelada. Ahora pongan 346 coches así, en fila. Todo eso es lo que se ha incautado de droga desde que llegamos al gobierno a la fecha. Para que tengan una idea de lo que significan 346 toneladas de distintas drogas. Gracias, presidenta. Sí. Bueno, vamos. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, alguien que no haya preguntado. A ver, el compañero de ahí. Él. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Soy Ricardo Pérez de Diario Red América Latina. Presidenta, el próximo 16 de marzo comienzan formalmente la revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. ¿Con qué puntos llega México a la mesa de revisión? Ayer mencionaba el secretario de Agricultura que hay temas pues que Estados Unidos ha tomado decisiones arbitrarias. Está el caso de la cuota compensatoria del jitomate, está el caso del cierre de la frontera por el tema del gusano ¿Es barrenador. cierto que el jitomate mexicano se está vendiendo? Sí, como hubo helada en Florida. Sí, la inflación tiene que ver con el precio del jitomate. Precisamente porque como hubo helada en los Estados Unidos, pues está yendo todo para allá. Ahora sí que ni cuota compensatoria afectó al jitomate mexicano. Bueno, y otro de los puntos que mencionaba justamente el secretario de Agricultura era… Mejor jitomate del mundo. Sí saben que el jitomate es originario de México, ¿no? No, el jitomate es originario de Mesoamérica. A ver, yo sabía qué quería decir jitomate. A ver, ¿qué quiere decir jitomate en náhuatl? Jitomate. A ver, chécate. Adelante, perdón. Sí, bueno, y otro de los puntos que mencionaba el secretario era justamente una posibilidad de una cuota compensatoria a la fresa mexicana también. Entonces, bueno, ¿con qué puntos llega México a esta revisión del Tratado de Comercio? ¿Cuáles serían los temas más urgentes en la mesa de revisión y cuál es su visión de… Pues obviamente nosotros queremos la disminución o de plano, pues todo aquello que cumpla con las reglas de origen. Está en el llamado capítulo 232, que subieron aranceles en Estados Unidos, pues que se quiten esos aranceles, ¿no? Que tiene que ver con el acero y el aluminio principalmente, y la disminución en el caso de los vehículos. Esa es nuestra posición. Evidentemente queremos que lleguen a cero los vehículos y si no, pues que por lo menos no haya mayor cuota a los vehículos de México, los que no están en el tratado, que los que se hacen en Europa o Corea, que son los acuerdos a los que ellos han llegado. Entonces eso es lo que hemos estado pidiendo a los Estados Unidos, tanto de manera personal, cuando hablo con el presidente Trump, como en las mesas de trabajo con el secretario de Comercio y con el responsable de los tratados comerciales de los Estados Unidos. Ahí en el comunicado aparece 2 temas que ellos han estado planteando, que es garantizar las reglas de origen. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se produce en México pues tenga una cadena productiva, es decir, que todos los componentes de eso que se produce en México, la mayor parte hayan sido producidos en América del Norte. Y en eso pues estamos de acuerdo en esencia. Y también asegurar las cadenas de suministro, que también pues en esencia estamos de acuerdo. Entonces ellos han planteado eso, ahí viene en el comunicado, y pues vamos a esperar a ver ya que inician formalmente. Hay que decir que el secretario Ebrard no ha dejado de estar en contacto con los secretarios, ha estado en contacto permanente, igual que el secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro. Entonces hay comunicación permanente y obviamente pues nosotros consideramos que para beneficio de ambos países pues las tarifas pues no deben existir, ¿verdad?
Sí, otro de los puntos que planteaba el secretario de Agricultura es este enorme subsidio en Estados Unidos al campo. Él mencionaba cerca de 12,000 millones de dólares en los últimos meses a oleaginosas y productos agropecuarios. ¿Cómo lidiar con eso, digamos, tomando en cuenta los problemas que estamos enfrentando aquí en México con los productores de granos básicos, por ejemplo, y bueno, todos la posibilidad de que haya una nueva jornada de paros, etcétera? Como lo mencioné en otras ocasiones, personalmente estoy coordinando esa mesa de trabajo. Me he reunido personalmente con los productores agrícolas, principalmente de maíz, aunque no solo, y con los compradores, con los grandes consorcios que compran maíz, tanto blanco como amarillo. Ahora dimos un apoyo, se simplificaron las reglas de operación para poder dar los apoyos a los productores. Hay hay 3 tipos de productores en México. Los pequeños productores de menos de 2 hectáreas, 3 hectáreas, digamos de 5 hectáreas y menores de 5 hectáreas, que están principalmente en el sur-sureste del país y que siguen sembrando maíz nativo. Esos productores tienen hoy un programa especial que se llama, además de producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos, que se llama El Maíz es la Raíz. Ahí hay un programa muy intenso de capacitación, de formación de grupos de productores, de maquinaria especializada para pequeñas parcelas en distintos ámbitos del país y también de apoyo para darle valor agregado a la producción. Producir tortillas, producir totopos, todo lo que esto significa para que ellos puedan tener el autoconsumo y además poder comercializar y tener mayor rentabilidad con el maíz nativo, que es indispensable que lo protejamos, porque es nuestra biodiversidad y nuestra cultura milenaria. Entonces, ahí hay ese programa que lo coordina María Luisa Albores, desde Alimentación para el Bienestar, y ya va avanzando. Y por otro lado, están los productores medianos, hasta 20 hectáreas, hasta 30 hectáreas. En Chihuahua, pues obviamente son mucho más grandes las parcelas, porque Chihuahua es muy grande, pero son de producción mediana. Esos productores usan principalmente maíz híbrido, es decir, ya compran la semilla producida por empresas. No es transgénico, es otro tipo de maíz que ha sido mejorado, pero que no usa las técnicas transgénicas para modificarlo. Esos productores medios producen mucho más, aunque son como 500,000, que lo que producen los 2 millones de pequeños productores. Y aparte los grandes, ¿no?, que esos ya son más de 50 hectáreas. Entonces, este programa que estamos haciendo es especial para los productores medianos que usan maíz híbrido. Entonces, ¿ahí en qué estamos ayudando? Estamos dando un apoyo para el precio del maíz, pero además estamos pidiéndole a los que compran ese maíz, las harineras y también los que compran maíz para consumo de los animales, para ganado, que también le pongan más en la compra. Esos dos están dando un mejor precio. Y además, nuestro objetivo es llegar a un acuerdo con esos compradores antes de que se siembre, para que ellos compren la cosecha mexicana antes de importar maíz. Y están de acuerdo. Nada más tienen que garantizarse ciertas condiciones, además de algunas otras acciones que vamos a desarrollar. Entonces, repito, cada 15 días me reúno con todos ellos, porque, pues, imagínense, el maíz cuesta en algunos lados 5,500, 6,000 pesos producir una tonelada de maíz y está a 4,000 pesos. Pues evidentemente hay que entrar a apoyar.
Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, el presidente de Brasil subió ayer una publicación a la red X en donde mencionaba que usted aceptó una visita a Brasil, sí va a ir y si es muy probable que vaya. Van como 4 veces que me invita Lula y hasta ahora le había dicho que no, pero ha sido tan insistente que es probable que vaya a Brasil. Pero lo que le comenté pues es que sería bueno que fuera, pero ya para acordar algo más concreto de lo que hemos venido trabajando ya durante varios meses. Entonces es muy probable, ellos tienen jornada electoral este año y entiendo que inicia en junio o algo así, entonces tendría que ser antes de junio que yo fuera, porque pues ya no puedo ir con la jornada electoral. Si nos puede dar una reflexión de la importancia de esta relación entre México y Brasil, sobre pues todo son las dos ante los últimos acontecimientos del fin de semana en pues Miami. Viene de antes la relación con Brasil y recuerden que desde que vino a mi toma de posesión ahí platicamos, después vino un equipo, vino el vicepresidente de Brasil con un equipo muy grande, vinieron empresarios de Brasil que se reunieron con empresarios mexicanos para ver las acciones complementarias de nuestras economías. No se trata de firmar tratados de libre comercio porque pues a lo mejor nos hacen daño a ambos países, sino qué acciones complementarias, porque a lo mejor ellos producen algo que pudiera impactar algo en México o viceversa. Entonces son acciones complementarias para nuestras economías y en eso estamos trabajando, que son pues varios temas, por ejemplo etanol, nos interesa mucho y estamos trabajando en ello, y algunos otros temas de interés para México y algunos temas de interés para ellos. Ahora sí ya. Muchas gracias, buenos días, Presidenta. No puedes decir, nadie puede decir que no le damos la palabra a todas y a todos en esta mañanera. Buenos días, Adelante. Presidenta, buenos días, Gabinete, buenos días a todos. Francisco Montaño, del debate de Sinaloa. Quisiera preguntarle primero, Presidenta, hace 10 días usted visitó Sinaloa, estuvo en Mazatlán y en Culiacán y se reunió con empresarios, se reunió con algunos sectores. ¿Qué le dijeron? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted ahora, después de su visita? Porque lo que vemos ahora, según los reportes que nos mostraron de seguridad, es que en febrero Sinaloa es el segundo lugar en estados con más homicidios dolosos. ¿Cuál es la perspectiva que tiene después de su visita? ¿Segundo lugar en el país con más homicidios? Sí, en febrero. Ya así salió usted. Entonces quisiera preguntarle cuál es la perspectiva que tiene usted y cuáles son los acuerdos o de qué hablaron con estos sectores que tanto necesitaban platicar con usted. Sí, pon la gráfica de Sinaloa. De homicidios, la que presentó Marcela. Sinaloa, como ustedes saben, desde septiembre del 24, Sinaloa tenía alrededor de 1.5 homicidios promedio diario, derivado de la detención de detención es un decir, de la pugna de este grupo de la delincuencia organizada. Y que uno de los delincuentes fue llevado a Estados Unidos, todavía sin saber muy bien cómo fue. Aumentan, o bien esta pugna y hace que aumenten los homicidios. Entonces, en septiembre estaban en 4.77, en octubre subieron a 5.87. Disminuyeron y después en mayo del año pasado, mayo-junio, tuvimos un incremento muy importante. Y ahora pues hemos disminuido a 3.86, 3.42 en enero y 3.86 en febrero. Le voy a dar la palabra a Omar para que pueda platicar un poco de todo lo que se está haciendo en Sinaloa. Y con relación a los empresarios, hemos estado reuniéndonos en la mayoría de las entidades a donde vamos con algunos empresarios, desde pequeños empresarios a grandes empresarios,
con la gente pues nos reunimos en las asambleas que ustedes conocen, pues para escuchar de manera directa qué delito es el que ellos ven que ha aumentado. En algún momento, en algunos estados de la República nos hablaron de robo de vehículo en carreteras. De ahí se reforzó la estrategia para disminuir el robo de vehículo en carreteras y va dando resultados todos los meses. Recientemente que recibí a los empresarios en el consejo de inversiones que hicimos, me presentó el FEMSA una estadística del número de robos en las tiendas OXXO con violencia. 2025 es el año de menor número de robos con violencia en las tiendas OXXO desde que lo miden. Claro, estamos en contacto con ellos para ver qué entidades de la República es donde más hay. Entonces, como esta información, que en este caso pues es muy positiva, pues hay veces que nos dicen, pues en esta zona del estado tenemos este tipo de delitos. Nos lo dicen de manera directa y eso hace que el Gabinete de Seguridad tome nota y después ya se hacen reuniones particulares para poder pues seguir avanzando en el Gabinete de Seguridad para dar seguridad a las y los sinaloenses y a todo el pueblo de México. Entonces, no sé, Omar, si quieres platicar un poco. Sí. La estrategia que se ha implementado en Sinaloa por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de la administración no solo se refiere a detenciones, no solo son detenciones, operativos, aseguramientos de droga. En el estado es de los estados de la República donde más resultados tenemos diario, donde mayor número de detenciones hay, más aseguramientos de arma de fuego, de drogas, de artefactos explosivos, y ha sido progresivo. También ha habido un fortalecimiento por instrucciones de la presidenta de la Policía Estatal. Recordemos que hace unos meses se donaron 100 patrullas de la policía del gobierno federal a la Policía Estatal. En ese mismo momento, la Secretaría de la Defensa Nacional comisionó personal de fuerzas especiales a la Policía Estatal de Sinaloa, que hoy realiza un trabajo sumamente relevante ahí en el estado. También la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina capacitan de manera constante a la Policía Estatal para que haya un fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Por parte de investigación tenemos personal, nosotros comisionado de la Secretaría de Seguridad, de manera permanente apoyando en todas las investigaciones que tengan que ver con delitos de alto impacto. La presidenta nos acaba de instruir una evaluación del C5 del Centro de Monitoreo de Culiacán y de Mazatlán, que se está realizando esta semana el levantamiento para hacer un fortalecimiento con recursos federales del C5 de Culiacán y Mazatlán principalmente, que es donde mayor incidencia hay. Más del 70% de los delitos de alto impacto que se cometen en el estado se concentran en Culiacán. Entonces, si bien obviamente continúa habiendo delitos, pues no vemos lo que veíamos al inicio de la administración, que había un convoy de camionetas o varios convoys de camionetas dentro de Culiacán. Eso pues, hoy no lo vemos ya. Sin embargo, falta mucho por hacer y estamos trabajando para que todo regrese a la normalidad. También el jueves nos instruyó la presidenta estar allá con personal de la Secretaría de Turismo, este jueves en Mazatlán, también debido a su última reunión para la reactivación de todo el turismo en Mazatlán. Le preguntaría, perdón, secretario, y gracias su respuesta. La dinámica ha cambiado, es decir, el año pasado el anuncio era que estuviera el Gabinete de Seguridad encabezado por usted cada determinado tiempo, regularmente cada 15 días. A finales del año o a inicios de este año, la ausencia fue de 3 meses aproximadamente y lo que se observaba fue un despliegue militar durante el fin de año e inicios también del año. Sí. ¿Ha cambiado la dinámica para Sinaloa o es una perspectiva diferente o qué es lo que pasa
con el gabinete, con la presencia, y si me puede repetir cuándo va a estar el gabinete otra vez en Sinaloa. Sí. En realidad no se han dejado las reuniones, tenemos un contacto permanente con los empresarios, con distintos sectores comerciales de Sinaloa, y muchas veces el gabinete de seguridad o los representantes del gabinete de seguridad en Sinaloa vienen aquí mismo a reunión con la presidenta. No todo es allá, muchas veces viene el general de la zona militar, de la región militar, de la zona naval. Es constante la evaluación, o sea, no pasa una semana que no tengamos una evaluación de Sinaloa. Muchas gracias, secretario. Gracias. Quisiera preguntarle, Presidenta, hablaba hace usted un momento que no plantea o no pretende en el corto plazo una reforma para las fiscalías, pero lo que nosotros hemos observado con entrevistas con especialistas en seguridad es que lo importante, más allá de las estrategias que plantea el gabinete y usted, Presidenta, lo que se requiere también es un reforzamiento de las policías en las fiscalías locales. Y es, digamos que un talón de Aquiles en todos los estados, o en la gran mayoría de los estados. ¿Se plantea algo distinto para reforzar esas policías más allá de entregar patrullas o la capacitación militar? Yo creo que digamos, nosotros como Gabinete de Seguridad tenemos una responsabilidad como federación y estamos apoyando a todas las entidades de la República, a las 32 entidades, de diferentes formas. En algunos casos, elementos de defensa o de marina son los secretarios de seguridad, a petición de los gobernadores. En algunos casos, incluso las fiscalías piden los gobernadores que haya un elemento un oficial de defensa o de marina en los cargos. O sea, a ese nivel de apoyo se llega. O incluso un secretario, alguien que es del equipo del secretario de seguridad que va a un estado de la República como secretario. O sea, hasta ese nivel llegamos de apoyo a las entidades de la República. Hay incluso municipios que piden a Marina o a Defensa que sea un oficial el que sea el responsable de seguridad. Es decir, a ese nivel llega el Gabinete de Seguridad Federal de apoyo a las entidades de la República. Y las fiscalías, pues en efecto son autónomas. Ahí donde una fiscalía solicita el apoyo, se le apoya con todo lo que necesite para la inteligencia y la investigación, para llevar a cabo alguna detención o la investigación de algún caso. Y también los exámenes de confianza que realiza la Guardia Nacional, que realiza la propia Secretaría, que realiza la Marina para la revisión de elementos de policías municipales o policías estatales, y obviamente la Guardia Nacional, que está en todo el territorio nacional. Hay veces que un municipio tiene 3 policías y quien funge como el principal representante de la seguridad en el municipio pues es la Guardia Nacional. Ahora, eso no quita que las entidades de la República tienen que hacer su parte, fortaleciendo sus policías, fortaleciendo sus fiscalías, fortaleciendo sus detenciones. Porque, por ejemplo, robo a transeúnte, pues es muy difícil para el Gabinete de Seguridad Federal atender el robo a transeúnte en un municipio. Tiene que ser pues la policía municipal quien atienda robo a transeúnte, ¿no? Entonces, evidentemente hay delitos federales. Nosotros vamos mucho más allá, tenemos coordinación con todas las entidades y todo municipio que nos pide apoyo. Les repito, incluso hoy tenemos reunión con 61 municipios. Entonces, evidentemente damos todo el apoyo para poder avanzar pues en estos resultados y lo más importante, que las y los mexicanos se sientan seguros en el país. Entonces, trabajamos todos los días y damos todos los apoyos, pero hay una parte en donde sí, pues cada entidad tiene que hacer su parte. Presidenta, nada más última pregunta. Ayer presentó la Secretaría de Economía los resultados de las consultas a propósito de la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio. El secretario Ebrard y el equipo que él encabeza mostraron que los resultados mostraron que hay una gran aceptación por parte del empresariado y gran respaldo, arriba del 75%.
¿Cuál es, bueno, y además que la meta es que se mantenga el Tratado Trilateral de Libre Comercio? Sin embargo, también hay un llamado ahí para que pues no solamente se vea hacia la negociación, sino que se refuerce a nivel local, a nivel empresario nacional mexicano, y piden certidumbre jurídica, insisten en ese tema. Y también temen lo de los aranceles como otra de las observaciones, y particularmente llaman también la atención en el tema de la infraestructura. ¿Cómo enfrenta el gobierno que usted encabeza camino a esta revisión, no solamente con Estados Unidos, sino con trilateral, esta queja nacional que ha sido constante del empresariado mexicano? Lo hemos expresado en varias ocasiones. Tenemos lo que llamamos el Plan México, que significa fortalecer el mercado interno y la producción nacional. Y vamos avanzando en disminuir y sustituir importaciones y que haya más cadenas productivas para ciertos productos o para todos los productos, pero algunos en particular que estamos trabajando de manera particular. Y también otras iniciativas que empujan a toda la economía, desde la autolínea hasta otras iniciativas que hemos desarrollado. Entonces, hay mucha comunicación con los empresarios, muchísima, con los grandes, con los medianos, con los pequeños. Ahora Nafinsa abrió nuevos esquemas también de apoyo al pequeño empresario, en fin. Vamos avanzando, claro. Pues hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que dependen de Estados Unidos. Afortunadamente, el porcentaje de empresarios estadounidenses que quiere el tratado, pues es también como del 80%. Entonces, pues es porque hay mucha integración económica con Canadá, Estados Unidos y México. Muchas gracias, presidente. Bueno, cerramos, nos quedamos hoy aquí. No, presencial, sí. Como a las 12, ¿no? 12:30, 1, por ahí. A las 10:30, por eso yo corté hoy más temprano, porque hay que adecuar el salón. Sí. Eso es un trabajo que hicimos de los municipios con mayor índice delictivo y también con otros indicadores. Hay indicadores que tienen que ver con pobreza, hay indicadores que tienen que ver con número de familias, por ejemplo, que han sido detenidas por presuntos delincuentes. Son una serie de indicadores. Población, cantidad de población en los municipios. Entonces, ahí es donde queremos poner los centros de México Imparable, por ejemplo, para poder atender a los jóvenes de esos municipios. Entonces, lo que queremos es decirles, pues, cuál es el programa que nos interesa desarrollar en sus municipios, pues para que ellos estén enterados, apoyen y también escucharlos, cuáles son las necesidades. Gracias a todas y a todos. Buen día.